Hola queridos amigos, después de tantos meses de espera, por fin la pequeña casa está terminada. Cada ladrillo, cada pared está impregnada de sudor y esperanza, para que hoy Huyen pueda estar aquí en este nuevo hogar, lleno de amor. Lo ideal habría sido celebrar este momento con una gran fiesta con risas de amigos y bendiciones de personas cercanas. Pero como Huyen acaba de regresar y todo a su alrededor aún resulta desconocido, todavía no tiene a nadie realmente unido a ella. Por eso en la mesa sencilla solo están Ye y Maya compartiendo una copa para brindar por la nueva casa. Aún así, en el corazón de Huyen surge un fuerte deseo poder contarle a Adam y Tuvi sobre esta nueva vida, sobre el pequeño hogar en el que ha depositado toda su fe y su amor. ¿Será posible que algún día los viejos amigos vuelvan a encontrarse para compartir la alegría y revivir los recuerdos que una vez los unieron? Acompañen a Huyen y Ye en este camino hasta el final para descubrir la respuesta. Y no olviden dar like y suscribirse al canal para seguir esta historia llena de emociones. Bajo el nuevo techo, la casa recién terminada todavía olía a madera nueva. La luz suave de la tarde se filtraba por la ventana tiñendo las paredes de un cálido tono dorado. Ye llevó a Huyen a recorrer cada rincón, su voz llena de orgullo. Mira cada estante, cada ventana los hice con mis propias manos. Pero hay un lugar especial que he guardado hasta ahora para mostrártelo. La condujo hasta una pequeña puerta de madera. Al abrirla, apareció una habitación ordenada y acogedora, sencilla, pero con un aire muy cuidado. En la mesa había un florero pequeño, la cama estaba cubierta con una colcha nueva y la ventana abierta dejaba entrar la brisa. Huyen se quedó en silencio unos segundos. En sus ojos brillantes, la habitación ya no era madera tela, ni luz era el corazón de Ye. Entró despacio, acarició la mesa y miró todo con emoción. «Tú hiciste todo esto para mí», su voz temblaba. Ye detrás de ella sonrió. Su mirada reflejaba un poco de timidez, pero también orgullo. «Solo quiero que cuando vuelvas tengas un lugar que realmente puedas llamar hogar». En ese instante, Huyen giró y sin querer cayó en los brazos de Ye. Ambos se quedaron inmóviles. La cercanía era tal que podían escuchar el latido apresurado de sus corazones como tambores urgentes. Huyen levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de Ye. En ese momento el mundo alrededor desapareció. Solo quedaban dos personas y un deseo imposible de ocultar. Ye sintió sus manos temblar. La estrechó con suavidad, acercándola más con el corazón a punto de estallar. Sin palabras, se inclinó y posó sus labios sobre los de ella. No fue largo ni apresurado, pero contenía todo el amor guardado durante tanto tiempo. Huyen cerró los ojos y se dejó llevar. El beso la sorprendió, pero también hizo vibrar su corazón, como si recuperara algo perdido hacía mucho. Fuera Maya, la niña traviesa se escondía tras la puerta. Sus ojos brillantes se abrieron de par en par antes de soltar una risita. Se cubrió la cara con las manitas, aunque no pudo contener la risa. Bibi, el perrito, ladró fuerte como queriendo avisar de lo que había visto. Huyen se sobresaltó con la cara encendida. Susurró bajito a Ye: «Maya se está riendo de nosotros». Ye se quedó rígido, avergonzado, sin saber qué decir, pero por dentro una alegría inmensa lo inundaba como la luz de la tarde llenando la habitación. Soltó una carcajada nerviosa, se rascó la cabeza, incapaz de ocultar su felicidad. De repente Huyen se inclinó y le dio un beso suave en la mejilla. Fue apenas un roce, pero dejó a Ye paralizado, con el corazón a punto de detenerse. La miró con ojos sorprendidos y emocionados. Tú acabas de...», balbuceó. Huyen sonrió con timidez, las mejillas sonrojadas. En esa sonrisa había vergüenza, pero también una respuesta sincera.
En ese momento, sin necesidad de promesas, ambos comprendieron el amor ya tenía respuesta. Un beso, una mirada, un roce en la mejilla. Todo bastaba para demostrar que sus corazones se pertenecían. Afuera, el viento soplaba suavemente, Maya reía, Bibi ladraba. Todo se unía en una melodía de felicidad. Y bajo el nuevo techo, un amor recién nacido se convirtió en una llama cálida que brillaba en el corazón de quienes lo presenciaban. Bajo el nuevo techo en la cocina, impregnada del aroma del arroz recién cocido y del humo del incienso, Ye soltó una carcajada, corrió hacia Maya y la abrazó fuerte fingiendo susurrar. «Maya, ¿viste cómo mamá Huyen regañó al tío hace un momento?» La niña se rió entre dientes cubriéndose la boca con sus manitas, dejando ver sus dientecitos caídos con una picardía encantadora. Aquella sonrisa clara iluminó toda la casa. Ye se inclinó y le dio un beso suave en la frente. Un beso tembloroso pero lleno de un cariño que nunca pensó poder sentir por alguien que no fuera de su propia sangre. Mirando fijamente los ojos grandes y redondos de la niña, de pronto le salió una pregunta entrecortada. «Maya, ¿quieres que el tío Ye esté contigo para siempre?» Parecía una broma, pero en la mirada de Ye brillaba un deseo profundo: quedarse proteger, formar parte de un hogar donde hubiera risas infantiles. Maya lo miró y asintió con fuerza, riendo a carcajadas, haciendo que el corazón de Ye se estremeciera de emoción. En la esquina de la cocina, Huyen seguía preparando la mesa para la ceremonia de inauguración. Con manos hábiles acomodaba cada plato de sopa, cada bandeja de arroz, cuidando cada detalle como una ofrenda a los antepasados. Su cabello caía suavemente con cada movimiento y sus ojos reflejaban ternura. En ese instante, Ye lo vio con claridad. Esa era la mujer con la que quería caminar el resto de su vida. Dentro de él resonaban unas palabras imposibles de callar. Durante años pensé que lo único que necesitaba era un techo donde refugiarme. Pero hoy entiendo que un verdadero hogar no está en las paredes o en las tejas, sino en la risa pura de Maya, en la figura incansable de Huyen. No necesito nada más, solo quedarme aquí junto a ellas hasta el final de mis días. Huyen colocó la bandeja sobre la mesa, levantó la mirada y se encontró con los ojos de Ye. Ninguno habló, pero en esa mirada compartieron comprensión y cercanía. Maya seguía riendo en los brazos de Ye, mientras Bibi corría alrededor ladrando como si también celebrara el momento. En ese instante la pequeña casa dejó de ser solo un refugio, se convirtió en un verdadero hogar. Un nuevo comienzo, una nueva familia sencilla, cálida, pero suficiente para que cualquiera que lo presenciara sintiera su corazón vibrar. La mesa ya estaba servida en el centro de la nueva casa. Platos de arroz glutinoso, sopas y pequeños cuencos de salsa sencilla pero cuidada, todo impregnado de un cálido aroma a incienso. En el altar, un bastón de incienso ardía lentamente, su humo fino se enroscaba en el aire como si llevara los deseos hacia lo alto. Ye y Huyen se colocaron uno al lado del otro con las manos juntas frente al pecho. El ambiente se volvió silencioso. Ambos cerraron los ojos y rezaron en silencio. En el corazón de Ye resonaba un deseo simple pero profundo. Que esta casa siempre tenga risas, que este amor perdure, que Huyen y Maya estén a salvo toda la vida. Huyen inclinó la cabeza, su rostro iluminado por la luz de las velas. Con los ojos semicerrados y las pestañas temblando, pensó: que tengamos una familia feliz, que todas las tormentas queden atrás y que de ahora en adelante solo haya paz y cariño. A un lado, Maya imitaba a los adultos, con sus manitas juntas y sus labios murmurando con inocencia: yo solo quiero estudiar bien para que mamá y el tío Ye estén contentos, para que siempre seamos felices. Sus palabras hicieron que Ye y Huyen abrieran los ojos y se miraran sonriendo sin poder evitar las lágrimas en los ojos. En ese instante no hicieron falta más palabras.
Entre el humo del incienso, la luz de las velas y la respiración compartida de los tres, un verdadero hogar había nacido. Ye apretó suavemente la mano de Houyen. Ella no la retiró. Su mano temblaba, pero estaba llena de calor. Sus miradas se cruzaron y con un simple gesto dijeron todo caminar juntos a través de cualquier tormenta y mantener esa casa con amor y fuerza. En los brazos de Yemaya sonrió con la mirada brillante como una pequeña lámpara. Y fue entonces cuando cualquiera podía entenderlo. Aquello no era solo una comida de inauguración, sino el inicio sagrado de una nueva familia, donde el amor se demostraba no con promesas solemnes, sino con sencillez y sinceridad. Tras la oración, el humo del incienso seguía flotando como testigo de los deseos de los tres. Houyen miró a Ye con los ojos brillantes, mezcla de gratitud y de una promesa silenciosa. Él asintió, apretó su mano y sonrió con calma y firmeza. La comida se sirvió en la mesa de la sala. Ye sirvió a Houyen un trozo de carne bromeando. «Ten cuidado si te gusta demasiado y no quieres irte. Yo ya tendré la excusa perfecta para que te quedes aquí para siempre». Houyen rió con la mirada tímida pero feliz. Maya en medio comía y charlaba sin parar, mostrando sus dientecitos entre carcajadas. Bibi corría alrededor ladrando como si acompañara la alegría de la comida. En la nueva casa, las risas resonaban llenando incluso las paredes todavía impregnadas de olor a yeso. Entre aquella comida sencilla no hacían falta manjares, la felicidad estaba en cada mirada y en cada sonrisa. La escena final se cerraba con los tres juntos alrededor de la mesa, las manos rozándose, las miradas encontrándose, y una pequeña casa que ahora estaba llena de amor.